tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos nuevamente en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y hoy le vamos a dedicar el programa a una discusión que se viene dando, que tiene que ver con un proyecto de ley que se está debatiendo, que es el de alquileres, ¿sí? Hay un antecedente de una ley de alquileres de 1985, un nuevo proyecto, ¿sí?, impulsado por el Frente para la Victoria y asociado a un grupo, justamente una asociación representante de inquilinos de Buenos Aires, impulsaron que se debatiera en el año 2016 y obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Luego no volvió a ser debatido en la Cámara Baja, en diputados, pero ahora, a partir de una presentación de modificaciones del Ejecutivo Nacional, se vuelve a discutir este proyecto de ley y vamos a ver qué se propone, ¿sí?, cuáles son las voces a favor y en contra, y a debatir, a analizar en qué momento o en qué situación se encuentra este mercado inmobiliario, que tiene que ver justamente dónde vamos a vivir, qué hacemos cuando tenemos que ir a buscar un alquiler y cuáles son las condiciones para poder realizarlo. Nos vamos a presentar de esta manera y arrancamos Distintos Parecidos. Tener que pagar un alquiler es siempre un problema para cualquier persona que vive en nuestro país. Están en este momento complicados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque se cometen abusos tanto de propietarios como de inmobiliarias. Algunas propuestas. Vamos a empezar por la ley de alquileres, una ley que tendrá modificaciones. Recordemos que fue aprobada en el Senado en 2016, una nueva ley de alquileres que nunca se aprobó en diputados. Bueno, ahora se va a intentar que se apruebe con un contrato mínimo por 3 años y no por 2 como es hasta ahora. Se podrá utilizar garantía bancaria para facilitar al inquilino el acceso a las garantías. El valor del alquiler se actualizaría cada 6 meses sobre la base del coeficiente de variación salarial, más que sobre la inflación. Por otra parte, también con respecto a la ley de alquileres, habrá un registro en la AFIP para poder iniciar acciones judiciales y la comisión quedará a cargo del propietario. Esto también para favorecer, por supuesto, al inquilino. Para nosotros lo más importante es el precio de los alquileres. Hoy el precio lo fija el mercado según cuánto quiere ganar. Lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber un índice promedio, tiene que haber un índice objetivo entre inflación y salario que termine con esto de los aumentos cada 6 meses en los alquileres, porque los salarios no aumentan cada 6 meses y aparte porque cada vez es más difícil pagar. El alquiler aumenta por encima de cualquier índice de inflación. Por lo tanto, en un tiempo los inquilinos no van a poder pagar más el alquiler, pero los propietarios tampoco van a poder cobrarlo. Se está discutiendo en el Congreso ya de la Nación, ¿no?, estas modificaciones a la ley de alquileres. ¿Beneficia, no beneficia a los inquilinos? Contanos. La propuesta, que inicialmente esto surge con la reforma en materia de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, la reforma en la Ciudad de Buenos Aires tiene aspectos interesantes para los inquilinos. Estos aspectos tienen que ver con que el inquilino no tiene por qué pagar lo que llamamos la comisión de la inmobiliaria y que solo la tiene que pagar el propietario, que es el verdadero beneficiado de este proceso en el cual el inquilino está en una relación de inferioridad, porque en definitiva las inmobiliarias solo protegen al propietario realmente y en realidad hay una fuerte contraposición de intereses en los cuales ellos no pueden proteger verdaderamente al inquilino consumidor. Perjudica a la gente por una sencilla razón. Cuando el propietario ve que protege mucho a una sola parte en desmedro de la otra parte, ¿qué es lo que va a hacer? Ante esta situación, ante este correlato de proteccionismo, decide retirar del mercado la unidad que estaba alquilada. Por otro lado, me habla de la garantía bancaria. La garantía bancaria, que yo sepa, no hay ninguna entidad financiera que lo haga de forma gratuita. ¿Y ese costo quién lo paga? El inquilino. Te favorece porque no vas a tener que conseguir un garante con propiedad, un garante con bono de sueldo, bla, bla, bla. Garantía bancaria. Bueno, voy a la garantía bancaria. Y cuando yo vaya me lo van a cobrar. Evidentemente me lo van a cobrar. Es una ley demagógica. Ese es el problema más grave. Oh, debe ser nuestro nuevo casero, el señor Roñose. ¿Y mi alquiler? ¿Dónde está mi alquiler? Billetes y monedas necesito para comer. Bueno, el clip de presentación de este programa de ley de alquileres se adelantó a la presentación de nuestros invitados. Y no porque sea Homero Simpson el que va a estar sentado acá, sino porque está con nosotros Sergio Rocamora, abogado especialista en derechos del consumidor. Muchas gracias, Sergio, por estar presente. Gracias a la invitación. Y también está con nosotros Miguel Ángel Astorga, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, presidente del colegio. Del colegio, perdón. Colegio perdón, de Corredor Inmobiliario. Del colegio, está bien. Yo me equivoqué allí.
Bueno, ya vamos a empezar esta conversación en relación al debate que se está dando con respecto a este proyecto de ley de alquileres. Pero vamos a dar algunos números, porque a principio de año se hizo una encuesta nacional de inquilinos que dijo que se destina el 41% del sueldo en el caso de los inquilinos para poder pagar su alquiler. Otro dato tiene que ver con que el 17% de la población argentina en este momento vive en una propiedad alquilada. Son datos para tener en cuenta, porque también a partir de allí podemos recoger algunos comentarios que tienen que ver a veces con ciertos abusos, si se quiere, al momento de generar ese contrato, y una disparidad, ¿sí?, entre las partes en el contrato, en relación al precio, en relación a quienes pagan las comisiones, en relación a veces hasta de la propia infraestructura, de lo que se ofrece, ¿sí?, en el mercado inmobiliario. Y en esto me quiero quedar. ¿Cuáles son esos abusos que más se denuncian en términos de alquileres? Son distintos y diversos. Algunos tienen que ver, a veces pareciera ridículo, ¿no?, pero a veces hay inquilinos que ni siquiera a veces tienen copia del contrato, ¿no? Lo dejé en la mobiliaria, me lo van a dar, al momento de la suscripción no lo tienen, no, me lo van a sellar, que después me lo dan, pero no se lo dan. La gente, como es en realidad, lamentablemente, el tema de los alquileres para los consumidores es un mercado cautivo, digamos, la gente no tiene alternativa. Estamos hablando, yo quiero retenerme en esto, porque hay que precisar. Hay distintos tipos de locatarios o de inquilinos, ¿no es cierto? Yo me refiero fundamentalmente a aquellos que lo usan para vivienda, personal o familiar, porque el que lo realiza como una relación exclusivamente de lucro, con carácter comercial o industrial, es otra categoría y otra situación. La Ley de Defensa del Consumidor fundamentalmente protege a ese otro consumidor, que es para su destino individual de vivienda, familiar, personal, y sobre todo del cual del otro lado hay siempre una inmobiliaria que realiza el contrato con relación con lucro, y hay un propietario que normalmente, a veces, son pocos los casos donde tiene una propiedad. No quiere decir que no sean varios, pero pocos. Y algunos viven de alquilar, y hay veces hay empresas que tienen muchos alquileres, ¿no es cierto? Y generan un mercado muy lucrativo. Entonces, la relación en ese aspecto, la relación de inferioridad y de mercado cautivo es notable. Entonces, la gente no tiene otra alternativa que aceptar las condiciones que normalmente le impone la inmobiliaria. Digamos, el inquilino está en una condición donde no puede negociar un contrato predispuesto, como en cualquier otra situación, como un contrato bancario, un contrato de seguro. Está en una condición donde si dice, no, mire, esto sí, esto no, y a lo mejor puede o no dar de acuerdo el propietario o la inmobiliaria, pero normalmente o aceptás así o no aceptás, ¿no es cierto? Sean las condiciones de las garantías, sean las condiciones del precio escalonado. Lo único que se modificó con la ley de convertibilidad fue evitar esta cláusula de incertidumbre que existía, que con los índices de repotenciación, los índices, el UVA, ¿no es cierto? Bien. Básicamente para que la gente me entienda hoy de qué estoy hablando, ¿no? Que son índices atados a inflación. Y se estableció un sistema escalonado que dio cierta previsibilidad al mercado. Ahora, el problema que tenemos es que, obviamente, el mercado y la economía cruje. Vos diste un dato muy interesante que el mes pasado actualizó el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y dice que la encuesta establece que el 55% del sueldo de la gente va. Ya se actualizó, ¿no? Un 55%, más entonces, de la mitad. hay un tema, ¿no es cierto? Y sobre todo para regular en aquellos alquileres donde la gente paga 10, 15 mil pesos, vive, y donde la elección del inquilino no tiene otra alternativa, porque donde vos mandás a tus chicos a la escuela, donde vos trabajás, no tenés mucha alternativa para decir, bueno, me voy a vivir más hacia afuera, a buscar mejor precio. A veces las alternativas, más los costos de transporte y todo, ¿no? Bien, vamos a meternos, por supuesto, en el tema de precio. Miguel, ¿qué contestarías en términos de esto, de lo que preguntaba de los abusos que a veces se denuncian? Bueno, como primera medida lo que tengo que decir es que el doctor ha hecho referencia a algunas cosas que son ciertas, no tanto. Lo cierto es que desde el punto de vista práctico, esos índices que sacan, esos porcentajes, son pura y exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no en el interior. Cuando hablo del interior estoy hablando de Salta, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza. No son los mismos, la proporcionalidad no es la misma. Entonces, antes, cuando hablamos del mercado inmobiliario, en el aspecto locativo lo hacíamos en general. Hoy tenemos que particularmente hablar por segmento, hay que segmentarlo muy bien. Bien, entonces, y en Mendoza hoy... Es cierto que hay abuso. Ahora, a raíz de eso, año 2017, este presidente habló
con la doctora Nofal, que es la jefa o directora, no sé cómo se llama, de Defensa del Consumidor, haciéndole saber a ver cómo podíamos colaborar nosotros con este tema, porque también lo detectamos. Hicimos un convenio, en ese convenio dice todo lo que tenga que ver con el mercado inmobiliario va a parar la institución, con excepción, artículo 2 de la 24.22.440. 24.240. 24.240, que habla de la publicidad con falta de exactitud, por llamar de alguna manera. Entonces, a raíz de eso nosotros estamos recibiendo entre 8 y 12 denuncias diarias, cuidado con este dato, diarias, de las cuales de esas el 95% es de particular a particular. Bien. Es decir, hay un 5% donde hace la intervención de un corredor inmobiliario. Ahora, cuando viene nosotros la denuncia la hacemos sí o sí que siga su curso legal. Cuando hablo de curso legal, armamos un expediente, como cualquier expediente judicial, con toda la parte probatoria, testimonial. Miguel, discúlpame que te corte ahí, pero ¿cuáles son, das este dato de las denuncias diarias, ¿no? que se hacen? Sí. En general, ¿a dónde apunta la denuncia? ¿Cuáles son esas denuncias que se hacen? Y que son incumplimientos de los propietarios. ¿Incumplimiento del propietario? Del locador, sí. Sí, tiene mucho que ver con la parte edilicia y con la parte de artefacto. No manda el calefón, no manda la cocina, tengo un caño roto, no tengo techo, no tengo luz, el medidor de la luz no existe, tengo un enchufe adentro del baño, tengo un calefón adentro del baño, es decir, cosas que no puede ser. Entonces, ¿cuál es la parte, dónde está el kit de todo esto? Fuimos a la legislatura a hacer este planteo y nos dijeron, no, lo único que le queda es estrados civiles, no hay otra alternativa. Pero tiene que haber un lugar donde la gente se dirija para poder concentrar todo su esfuerzo, todas sus denuncias. Defensa del consumidor, no, ya hicimos ese paso nosotros. Ahora viene el otro paso, ¿cuál es? Que la gente vaya a un solo lugar donde atiendan, donde le resuelvan el problema. De ahí nació una de las cosas que nosotros implementamos en la institución, que es el cuerpo de mediación. Bien. Para llamar a ambas partes. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que la mediación es voluntaria. No es obligatoria. Entonces, como es voluntaria, si quiero voy, si no quiero no voy. Y generalmente no, terminan no yendo. ¿Qué pasa? Lamentablemente el inquilino termina pagando los platos rotos, se termina el contrato y sigue con el mismo problema. Y si se quiere antes le cobran indemnización. Si estamos en un problema complicadito, pero no desde el punto de vista jurídico. Porque digo, bueno, vamos a los estrados judiciales y se terminó el problema. El problema lo tenemos que tener una justicia lenta. Entonces, el inquilino que está mal en ese sentido tiene que tener una pronta respuesta. Ahí es donde nace el artículo, creo que era el 9, que habla en el proyecto de ley que el inquilino va a tener que notificar fehacientemente al locador y va a tener el locador 5 días para solucionar el problema. Bien. También depende de qué es lo que es, cuál es el problema. Seguro. Y en términos de las inmobiliarias, como decía Sergio también, digo, sí. ¿Qué papel juegan las inmobiliarias ahí? También, ¿qué tipo de denuncias pueden llegar a recibir, ¿no? ¿Dónde se las apunta a las inmobiliarias? El problema es que nosotros tenemos institución, nosotros llamamos a las partes, hacemos la conciliación, no dio resultado, sigue su causa. Ahora, mientras tanto el inquilino sigue con el problema. Y nosotros sancionamos al inmobiliario en la matrícula. Bien. Hacemos un expediente, sale un resuelvo, ese resuelvo va a la justicia y abrevia el tiempo. Pero lamentablemente no tenemos el problema, particularmente yo, que he sido director de Defensa del Consumidor, discrepo totalmente del criterio de la señora Nofal, ¿no? Y las asociaciones de consumidores en ese aspecto también no comparten en absoluto. ¿Por qué? Porque la institución que el señor representa es una institución que regula la matrícula, la ética de los martilleros, específicamente los corredores de comercio martilleros. Pero no aplica la ley de defensa del consumidor, ni protege al consumidor. No puede hacerlo. No puede, exactamente. Entonces ellos están entrampados en una situación colocada por el propio organismo de defensa del consumidor, que es el que debería intervenir y tutelar y generar un mecanismo idóneo para resolver esto. Entonces, lo que dice el señor es exacto, ¿no es cierto? Y además, porque el inconveniente que hay, imagínense, una cláusula como esa, por la cual el consumidor intime al propietario al cumplimiento de... totalmente facultativo, digamos, no hace, si uno no tiene un organismo de control
que ingrese en la disputa y resuelva el problema, es lo mismo que nos va a pasar como el tema de las boletas presuntas de gas, ¿no es cierto? El Enargá mira cómo pasan las cosas y después de un mes interviene a ver qué puede hacer. No sirve nada. Todavía estamos librados entonces a la arbitrariedad, ¿no? Digo, de lo que se pueda llegar a resolver. Creo que sería mucho más fácil una acción expedita de los organismos, de las oficinas de defensa del consumidor, municipal, provincial, rápida, ágil, para resolver una controversia rápida, ¿no es cierto? Que normalmente siempre hemos hecho en forma digital, que uno lo puede resolver rápidamente con la inmobiliaria, con el propietario, pum, pum, ¿no es cierto? Antes de llegar a un nivel de sancionatorio. Uno llega al nivel sancionatorio cuando evidentemente la actitud remisa, recalcitrante de no resolver y colocar al consumidor, o en situación de inseguridad teniendo un termotanque dentro del baño, o teniendo el problema de las instalaciones de gas sin habilitar, digamos, bueno, uno toma una decisión porque ya ve que no hay ninguna conducta, pero antes, entonces me parece que con una actitud y un accionar idóneo rápido uno puede resolver, aparte porque recarga uno a un organismo como el de ellos, que tiene una finalidad específica, como el que tiene el Colegio de Abogados con los abogados. Usted le marca a los abogados la ética profesional y le puede sancionar la matrícula, pero no puede resolver el conflicto que tiene el profesional con el cliente, si le hizo el trabajo, si no se lo hizo, si le perdió el juicio. Digamos, es todo un tema. Sí, es verdad. Queda así entonces. Y lamentablemente el inquilino, que es el que perjudicado, no tiene un mecanismo rápido que resuelva el problema de fondo. ¿Y el proyecto de ley viene en algún punto a salvar eso o va hacia otro lado? Esta palabra que yo le voy a decir la he dicho en varios lugares, algunos están de acuerdo, otros sí, otros no, mejor, peor. Es una mentira disfrazada de verdad. ¿Por qué? Porque a corto plazo parecería ser que el inquilino le va a resolver algunos problemas, pero a mediano y largo plazo la historia dice que este tipo de medidas que cada gobierno trató de hacer le fue mal. A mediano y largo plazo. A lo mejor a corto plazo dice, por ejemplo, año 43, congelaron los alquileres. ¿Quién va a invertir en alquiler? ¿Quién va a construir para alquiler? Es fácil, no hay que ser demasiado inteligente. Vamos a la otra. Estoy hablando del año 43 y viene de 1930, año de Irigoyen. 43, 48, 50, después le siguió Perón y siguió con la misma historia. En la época de Perón, corrígeme si no es verdad, si estoy confundido, creo que suspendieron los desalojos por falta de pago. ¿Y qué terminó? Y nadie construyó para vivienda, nadie construyó para alquilar o vender, nadie. Entonces el problema habitacional que tenemos hoy es producto del arrastre que tenemos desde esa época. No es de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Estamos hablando de hace más de 60 años. O sea, que esto no es nuevo. Claro. En un mercado que ha estado dentro de todo manejable, digamos, económicamente, aún con inflación, pero no con el problema inflacionario que tenemos ahora, el tema del escalonamiento le daba cierta previsibilidad a veces al propietario, al inquilino, decir, bueno, ya sé cuánto me va a aumentar, ya sé cuánto voy a terminar pagando. Siempre estaba el problema de que a los 2 años la gente se encuentra con esto, porque el problema de los alquileres es cómo, digamos, la escasez del mercado de vivienda. En realidad se ha tratado de resolver con planes sociales para que la gente pudiera adquirir. En España existe un sistema que no sé cómo funcionará. El Estado tiene sus viviendas con las cuales trata de generar un precio sostén de mercado y alquila. ¿Cierto? Acá habría que tener toda una precaución respecto de la contratación pública, la transparencia y todo eso, ¿no es cierto? Pero el Estado acá en Argentina no tiene forma de intervenir en el precio de mercado real, porque es lo mismo que en otros elementos. Si usted habla del cemento, del hierro, son mercados que son más o menos concentrados, pero es muy difícil y complejo a veces intervenir, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de alquileres es muy difícil establecer un precio sostén. Ahora en España se está discutiendo si es posible introducir un precio de mercado, ¿no es cierto? O establecer un techo, como se pretende también discutir en este proyecto, decir, bueno, con un índice, que si el índice va a ser inflación más CBS, o sea, para que la gente me entienda, índice de salario, o va a ser solo UVA. A mí cuando me hablan de UVA me preocupa. Ya se te prenden alerta. Yo tengo una posición tomada desde el año pasado.
bueno, de que empezó esto. Pero bueno, me parece que el tema es muy complejo. Bien, lo vamos a dejar entonces para el próximo bloque, ya meternos, ¿sí? en qué propone este nuevo proyecto de ley, a dónde busca hacer hincapié, ¿sí? Por supuesto, vamos a seguir hablando de cómo se determina el precio de los alquileres, cada cuánto se debe actualizar y de qué manera se debe realizar esa actualización. Nos vamos a ir a un corte, pero enseguida vamos a seguir con más distintos parecidos. Ya venimos. Seguimos en Distintos Parecidos y nos metemos en el debate por este proyecto de ley de alquileres. Y vamos a repasar cuáles son las propuestas y qué busca modificar este proyecto de ley. Como primera medida, un contrato mínimo de 3 años, ¿sí? Eso le suma un año al que se prevé en este momento de tan solo 2 años. Un registro en la FIP para poder iniciar acciones legales. ¿Esto qué significa? Que si un contrato no está revisado previamente por la FIP, no se puede realizar el desalojo, por ejemplo, por falta de pago. Esas son unas de las medidas. Después, en cuanto a las garantías, algo tan importante al momento de, bueno, empezar a buscar un alquiler, uno busca el término de las garantías. Bueno, en este caso se busca ampliar esas garantías, ya que podrán ser propiedades, bonos de sueldo o giros bancarios. Allí también se pone el foco. Y tiene que ver también, lo hablábamos, y fundamentalmente con respecto al precio. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Sí? Este canon mensual se piensa hacer a partir de 6 meses. ¿Sí? Cada 6 meses se va a realizar una actualización y en esto tiene que ver a partir del IPC, ¿sí? El índice de precios al consumidor, y el CBC, es decir, un coeficiente de variación salarial. A partir de allí se sacaría ese porcentaje con el que se va a actualizar entonces semestralmente. Y finalmente, una comisión a cargo del propietario, ¿sí? Algo que también hay que ver cómo se está realizando ahora. En este caso, las comisiones están siendo recibidas por esa comisión. ¿Dónde está hoy? ¿Por qué se pone en discusión esa comisión? Bueno, a ver, son varias cosas, pero en definitiva, el Código de Comercio antiguo, del artículo 88 al 112, fue derogado. Ahí donde nosotros estábamos considerados como auxiliares de comercio. Cuando derogan eso, nos consideran profesionales. Y al ser profesionales, doctor, usted corrígame, son horarios profesionales. Y los honorarios, cuando vienen a contratarnos, nos contratan ambas partes. Uno me da la propiedad para que busque un inquilino y el otro me viene a buscar para que yo busque la mejor comodidad, la mejor unidad para cubrir sus necesidades. Entonces estoy trabajando para los dos. ¿Nosotros qué decimos? Como trabajamos para los dos, ambas partes me lo deben, lo dice el Código Civil, pero digo ambas partes. Lo que no dice el Código en qué proporción, 70-30, 50-50, 60-40. Bien, ¿y no hoy dice cómo nada. está haciendo? Hoy, por uso y costumbre, los honorarios profesionales de la intermediación inmobiliaria de un correo inmobiliario los paga el inquilino. Bien. Hoy. En ese aspecto, es decir, que no voy a coincidir con el señor. Yo creo que las inmobiliarias lamentablemente cargan con una trayección desde los 90, bueno, 80, de siempre han cobrado de las dos partes. Lo que pasa es que la protección que hace la inmobiliaria, el de la inmobiliaria es como si un abogado litigara con las dos partes, para que la gente, salvo un divorcio que se ponen de acuerdo para separarse, divorciarse, es imposible. Entonces la inmobiliaria es como que quiere ser abogado de las dos partes. No puede serlo, ¿no es cierto? Llevándolo, evidentemente, como que son profesionales. Pero además, es verdad que lo que menciona él, el corretaje inmobiliario tradicional, ellos le cobraban porque ellos anudaban o generaban un negocio, ¿no es cierto? Y tenían derecho, y habitualmente la jurisprudencia le reconocía ese criterio. El cambio del Código Civil en el 2015 y el cambio de orientación que venía trayendo ya, empezó a traer la jurisprudencia, con aplicación de la ley de defensa social, empieza a decir, no, mire, ojo con estas cosas, porque ellos en realidad eso lo pueden pactar, yo, a mi entender, más allá de lo que la regulación específicamente profesional, creo que lo pueden pactar cuando hay una locación comercial o industrial, siempre es pactable, siempre hay ánimo de lucro, siempre es discutible lo que puede. Yo creo que cuando estamos hablando de personas individuales o familiares, contratos individuales o familiares para vivienda,
y interviene la ley de defensa del consumidor, eso ya es más complicado. Yo creo que no, la inmobiliaria no puede defender adecuadamente al inquilino, no lo puede defender adecuadamente. Entonces, porque defiende intereses contrapuestos. Entonces, en ese aspecto yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley de la Nación. Yo creo que es aceptable. Creo que lo otro, por ejemplo, el proyecto de ley de la Nación sobre garantías hace agua, yo creo que es inconstitucional, va a naufragar. ¿Por qué? Porque las partes pueden acordar libremente. Lo que el gobierno nacional tendría que hacer es avanzar con un proyecto que posibilite algo que sume para el propietario, para el inquilino, algún tipo de garantía que le sume, porque es verdad lo que decía el señor recién en el video. Si yo contrato una garantía bancaria, ¿quién la va a pagar? La va a pagar el inquilino, nadie la va a pagar. Digo, y eso le vamos a generar negocio a los bancos, ¿no? A ver, ya bastante negocio y buen negocio hacen, digo, para que encima le generemos más. Digo, no tiene mucho sentido ese contexto, y aparte porque es inconstitucional, las partes pueden abiertamente pactar garantías, sin garantía, un documento, un bono, Entonces me parece que hay que generar una propuesta superadora que se puede hacer del Estado y que sea favorable para el propietario y para el inquilino. Y eso ayudaría mucho, por ejemplo, ¿no? Bien, bien. Con el tema de garantías, entonces, ahí coincidimos. Sí, nosotros desde el año 70, 72, siempre hemos recibido bonos de sueldo en forma de garante, un garante propietario, un garante con bono de sueldo, siempre lo mismo. Lo que hacemos mucho hincapié cuando vienen los recibos de sueldo es que la relación de lo que ingresa sea el 30% de lo que va destinado al pago mensual. Bien. Por eso hablaba recién que hay que segmentarlo muy bien. Esto es norma, digo, ¿de dónde la sacamos? Y muy simple. Las entidades bancarias, cuando hacen el estudio de crédito, para otorgarle un beneficio al solicitante, es la relación que buscan. Entonces nosotros lo hemos tomado como bueno. Nosotros creemos que a lo mejor el 70% que le resta, con eso puede de alguna manera tener suficiente cantidad de dinero como para afrontar su vida particular. La ley de Ciudad de Buenos Aires, que prevé estas cosas y que está vigente, ha previsto un sistema de generar otras alternativas de afianzamiento de los contratos con algún tipo de resguardo público. Pero es una de las tantas alternativas que ofrece, ¿no es cierto?, para que al inquilino le resulte favorable. Bien, perfecto. Quiero volver un poquito hacia las comisiones, porque en general es el punto así a tener en cuenta al momento de ponerse a buscar y a veces un cierto desconocimiento o a veces queda como librado a una cierta arbitrariedad. ¿Cómo se explica hoy la comisión? ¿Si algo la regula o eso queda al azar, digamos, o a la predisposición de la inmobiliaria? ¿Nosotros qué decimos? Nosotros hoy, ante esta situación de ser aprobado el proyecto como está, cosa que creemos que no va a pasar, pero imaginémonos que sí, de diputados pasa a senadores, sale promulgado, lo que fuese, se van a llenar de amparo, se van a llenar de juicios, se van a llenar de un problema judicial innecesario. ¿Por qué? Porque no llaman a las partes. Cuando hablo de las partes estoy hablando de corredor inmobiliario, desarrolladores, constructores, proveedores. Es decir, hay mucha gente conexa a todo esto. Si ellos no se dan cuenta, alguien se lo tiene que hacer escuchar. Ahora, la ley salió, dicha por el presidente Mauricio Macri, salió para nosotros, entre gallo y medianoche. Porque no convocaron a la gente que sabe. No estoy hablando no solamente de nosotros, hablo en términos generales. No puede ser esto. Por eso es marcha y contramarcha. Y eso no es bueno. Ahora, el tema comisional, del año 70, 72 para adelante, empezamos a cobrárselo al inquilino. Bien, mal, discutible, no discutible. Entonces nosotros ¿qué dijimos? Señor, pacte los honorarios antes de mostrar la casa, antes de cerrar el contrato, antes de hacer cualquier tipo de acción que conlleve a cerrar un negocio, sea cual fuera, compra-venta, alquiler, lo que fuera. Pacte su honorario por escrito y con anticipación. Bien. No después. Bien, Miguel, vamos a ir a una llamada telefónica, pero enseguida seguimos hablando sobre las comisiones, por supuesto. Tenemos en este momento en llamada telefónica a Sergio Schirf, perdón, lo dije mal, Germán Schirf, que es presidente de la Asociación de Inquilinos. Buenas tardes, Germán. Fernando Oviedo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte, ¿desde dónde sale, ¿no?, esto de la representación de los inquilinos? ¿Cuáles son, ¿sí?, los pedidos que se están haciendo y cómo viene la ley a responder a ellas o no? Bueno, nosotros somos parte de una organización que ya tiene 10 años de existencia, pero que en los últimos años se han sumado muchísimas de todo el país y la mayoría de ellas, 11 de las mismas, confluyen en la Federación de Inquilinos Nacional, ¿no? Todas representan provincias que van desde Tierra del Fuego, del sur, hasta Córdoba, San Juan, etcétera.
Básicamente todos compartimos la misma problemática, ¿no? Un sector vulnerable que es víctima de políticas abusivas, no solo en el precio, sino también en las prácticas cotidianas, los contratos, los cobros, y que hoy, hace muchos años, venimos trabajando en proyectos de ley que puedan revertir esta situación, ¿no? Uno de ellos, de los tantos que trabajamos, es este proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado y viene avanzando fuerte en diputados, ¿no? Que básicamente lo central es, por primera vez planteamos un índice atado al salario y a la inflación que regule los precios año a año y ya no los imponga al mercado, ¿no? Este es nuestro caballito de batalla para este año. Bien, recién hablábamos del término de las garantías, ¿sí? Cómo se propone modificar y se pone bastante en cuestionamiento, se llega a hablar de la inconstitucionalidad del mismo. ¿Cómo responderías a eso con respecto a las garantías? Creo que el tema es difícil a veces hacer aceptar a alguien firmar un contrato, más allá de que la ley obliga a aceptar ciertas garantías. Bueno, en última instancia, si la otra persona no quiere firmar, no puede. No es un problema más de inconstitucionalidad, sino de hecho, ¿no? Pero sí es verdad que hay un problema que no podemos dar vuelta de lado, que es que hay muchas personas que pueden pagar determinados precios por las viviendas, pero no reúnen los requisitos que exigen las inmobiliarias o los dueños. Y estos requisitos, como las garantías propietarios, determinados recibos de haberes, a veces inclusive si son de la provincia o no son de la provincia, son requisitos sociales que dañan el derecho de una persona a acceder a una vivienda que puede pagarlo y tiene la posibilidad de hacerlo y las ganas, ¿no? Entonces, ampliar la oferta de garantías me parece que es un paso necesario, sean de bancos, sean de haberes, sean de otro tipo, pero no podemos seguir solo pensando que la única es la garantía propietaria. Bien, te hago una consulta porque aquí estamos con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia y él ha hecho declaraciones, no solamente aquí, sino también en otros programas, donde dice que esta ley enmascara cierta ayuda y que lamentablemente a largo plazo va a terminar siendo nefasta para los inquilinos. ¿Coincidís con esto a largo plazo o pensás que está bien pensada, que a la larga también va a dar buenos resultados? Yo creo que obviamente va a dar buenos resultados. A ver, ¿qué posición peor tiene el inquilino hoy en día? Digo, está bien hoy, no podemos pararnos y decir que el inquilino hoy está en una buena posición. Deja el 50% de su salario en un alquiler, está dejando muchísimos costos para entrar a una casa, tiene que sortear un montón de requisitos. Si no los cumple, termina en el mercado informal, que no hay regulación, nadie sabe qué te alquila, de qué manera, hay desalojos violentos. Digamos, alquilar hoy es una situación gravísima. No he escuchado jamás al colegio ni a ningún otro del mercado inmobiliario plantear una alternativa a lo que nosotros estamos planteando, que no sea construir, pero la solución hoy no es ser propietario o no, sino la cuestión es el acceso a la vivienda digna o no, y en términos justos. Recordemos, los inquilinos siempre queremos pagar, pero en estas condiciones nos estamos arriesgando a no poder pagar. Entonces, me parece que en realidad yo daría vuelta a la mirada y diría, el panorama funesto, el panorama malo, se viene muy cerca, porque hoy la crisis económica golpea a los sectores medios y pobres, y hoy tenemos cada vez más inquilinos que nos consultan que no pueden pagar el alquiler. Y yo creo que si no intervenimos eso, me parece que no vamos a llegar a buen puerto en esta situación que estamos ahora. Bien, Germán, y también un poco a largo plazo en esto de quizás una regulación del Estado que termine siendo contraproducente, es otro de los argumentos en contra de la ley, que justamente lo que genere es que se disminuya así esta oferta en el mercado inmobiliario. ¿Crees que eso puede ser así o que realmente el mercado puede llegar a regularlo? El mercado siempre está regulado. Hay que sacar esa idea de que no hay regulación del Estado. El Estado por omisión o por hacerlo positivamente regula las cosas. Cuando el Estado construye una autopista, influye en el precio de las tierras. Cuando amplía servicios, cambia eso. Cuando cambia el código urbano, cuando decide determinadas tasas, impuestos, cuando decide mirar para otro lado y no exigir factura, como hoy hace la FIP, a pesar de que es obligatorio y nadie factura en los alquileres. De alguna manera el Estado, por su ausencia, está trabajando ahí. Lo que acá estamos discutiendo es regular para quién. Bien. Lo que pasa es que ellos nosotros estamos exigiendo como organizaciones, y eso es lo que realmente es chocante para ellos, que por primera vez los inquilinos estamos diciendo que queremos que el Estado regule para nosotros. ¿Por qué? Porque claramente se ven vulnerados muchos derechos de las personas que alquilan. Y me parece que la mirada de la renta,
la rentabilidad como la única mirada sobre la vivienda en alquiler nos lleva a una situación social grave y que nos la tenemos que enfrentar. Y yo creo que más allá de que, vuelvo a repetir, el discurso de todos tenemos que ser propietarios no sirve. Hoy la inquilinización de las ciudades es una realidad y va para largo plazo. Y las personas que alquilan, sea porque quieren o porque no les queda otra, merecen vivir en lugares dignos y pagar un precio justo. Recordemos, ese es el lema que nosotros sostenemos. Bien, Germán, en esta visión que vos comentabas recién, a la rentabilidad, ¿qué habría que sumarle para que pueda llegar a funcionar ese mercado de esta manera en la que ustedes están proponiendo que sea? Hay que desdolarizar la vivienda. Recordemos que de la dictadura militar la vivienda en Argentina está dolarizada. Bien. O sea, se ha utilizado como una reserva de valor, como lo mismo que invertir en ladrillo, como se le dice desde el mercado. Entonces, obviamente, cuando vos invertís en dólares no querés perder. Pero la vivienda tiene una función social, no puede ser solamente una mercancía, un espacio para guardar dinero. Es un lugar donde viven familias, es un espacio en donde uno, no solo la vivienda es mirar las cuatro paredes hacia adentro, sino en dónde está a dónde llevo a los chicos a la escuela, a dónde trabajo, qué servicios tengo cercanos. Y generalmente están concentrados en las ciudades, eso lo sabemos todos. Claro. Entonces alquilar es una forma de vida que también puede ser digna, no tiene que ser porque transitoria hasta que sea propietario. Entonces cambiar esa mirada me parece que es el camino que nosotros queremos ir llevando con esta ley. Yo creo que hay que recordar que la Argentina desde la década del 20 hasta el 76 estuvo regulado el mercado de alquileres y fue justamente la época que menos problemática habitacional hubo en Argentina. Entonces esos datos hay que tenerlos en cuenta y me parece que la regulación hay que pensarla para quién y no tanto si hacerlo o no hacerlo. Bien, Germán, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Distintos Parecidos por aportar también la visión de los inquilinos. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Germán Schirf, entonces, lo decíamos, presidente de la Asociación de Inquilinos Platenses. Ahí también aportando otra visión y bueno, también en contraposición en este recorrido histórico, visiones también encontradas. Nos vamos a ir a otro corte, pero enseguida vamos a continuar en este análisis, en este debate, por lo que estamos debatiendo en este caso por el proyecto de ley de alquileres. Ya venimos. Último bloque de Distintos Parecidos en este debate por el nuevo proyecto de ley de alquileres. Y recién terminábamos de hablar con Germán Schirf, que lo decíamos, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, y hablaba de sumarle a la visión de la rentabilidad la mirada de la vivienda, ¿sí? Esa vivienda, sacándole la cuestión justamente de simplemente la renta y aportándole otra visión en cuanto a lo que significa una vivienda. Te vi un poco como queriendo contestarle algo. Sí, en realidad veo que la mirada es muy sesgada. Evidentemente tiene que afrontar una problemática que data de mucho tiempo. Y fundamentalmente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense, La Plata, son distintos. Córdoba, Mendoza, Salta, Río Negro, Chubut, no es lo mismo. Entonces, cuando uno quiere promulgar una ley de esta característica que abarca toda la República, es complicado. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Ahora, cuando este señor habla, dice algunas cosas que no son tan ciertas. Porque cuando nosotros le preguntamos qué pasó cuando en el año 30, en el año 20, como él decía, un intervencionismo en el mercado de alquileres tuvo esta misma oportunidad, que lo hizo, ¿cuál fue el resultado? Y empezó con que no, que mire, que la vivienda, un bien social, se nos fue claro. Y nosotros nos basamos en la historia. No es que estemos inventando nada, no es que nosotros decimos, somos los que de alguna manera venimos a poner sobre el tapete cosas que ya pasaron. Lo que venimos a decir, señor, si usted toma esta medida va a pasar esto, porque históricamente pasó eso. Ahora, en base a eso, usemos la razonabilidad y nos vamos a dar cuenta que el propietario que pone su capital en una vivienda para que sea alquilada con un precio razonable, ahora vamos a entrar en ese tema, vamos a entrar en el tema de qué es la razonabilidad para uno y qué no puede ser para el otro, pero que sea razonable, tiene que tener una renta y tiene que tener la suficiente cantidad de garantías como para que no le destruyan el inmueble. Es como si un banco, que ya pasó en Argentina, corralón y corralito, ¿qué pasó? Y vengo a buscar mi plata, no, usted no puede, sino que eso lo vamos a reprogramar, en el mejor de los casos. Entonces de ahí nació el tema de
mejor tangible, mejor lo tengo disponible, no me puedo tocar. Y después nos meteremos en el tema tributario, que ahí es donde entra la FIP, que es otro tema. Bien. Y a ver, para contestar un poco, vos decías de meternos en el tema de precios, ¿sí? Sí. Ahí. ¿Cómo hoy se determina el precio de un inmueble al momento de ser alquilado? O sea, Hoy oferta y demanda. Ahora, ¿quién pone el monto? El que compra, porque el que compra pone la plata. Y el que alquila pone la plata al alquiler, entonces le da el piso para toda la zona, no de ese inmueble, sino de la zona. Porque cuando uno hace el comparativo, empieza, ¿cuál fue la última operación que se hizo? Compra, venta, alquiler, lo que fuera. En tal lado. Che, ¿cuánto está? Y a 200 metros. Y está dentro de la zona. Bien, entonces empezamos a tomar comparativo. Ahora, imaginemos eso mismo en propiedad horizontal, en un edificio. Es lo mismo, la misma cantidad de metros, misma terminación. Es lo mismo el frontal que el contrafrente. Es lo mismo que está en el quinto que está en planta baja. Mismo edificio, misma terminación. Y ni hablemos de las terminaciones. Entonces no puede ser. Entonces nosotros que decimos, señor, si usted encuentra que este inmueble está sobrevaluado, sea en vivienda con destino de locación o vivienda habitacional con destino de la venta, no la compre, no la pague. Es simple. Él tiene el poder de alguna manera poner el precio. Entonces, cuando nosotros hablamos de mercado, estamos hablando de oferta y demanda. Porque son muchos los propietarios que ofertan y muchos los inquilinos que quieren. Por otro lado, son muchos los propietarios que quieren vender y otros muchos que quieren comprar. Entonces, pero el mercado se va regulando solo. No necesita intervencionismo. Y el intervencionismo, la prueba está que siempre fue nefasto. Bien, Sergio, en esta visión de la rentabilidad y en función de lo que nos contesta Miguel, ¿es posible esa mirada de bien social de la vivienda? O sea, ¿se le puede aportar o no? Sí, yo creo que es necesaria. ¿Cómo? Es necesaria. Lo que sucede es que nosotros estamos queriendo discutir aspectos muy sensibles de un mercado muy sensible en épocas al borde de una tempestad, ¿no es cierto? Cuando los parámetros económicos están todos volados, ¿no es cierto? Donde no hay previsibilidad, donde el inquilino no tiene previsibilidad, el propietario no tiene previsibilidad, el mercado no tiene previsibilidad. Donde el gobierno intenta controlar el barco y tratar de darle, no pueden, digamos, les cuesta sacar el ley de presupuesto, digamos, es muy compleja la situación, me parece, como para discutir temas a veces tan sensibles. Yo lo que digo, uno atisba a ver que alguien ha estudiado realmente que pasar de 2 a 3 años va a ser beneficioso para todos. ¿Quién lo ha dicho? Es una intuición, me parece, para algunos. Estiremos un año más, a ver si le aseguramos la vivienda. Pero hay que ver, porque si los propietarios retraen del mercado, y no sé si va a convenir, o mejor haber regulado algún mecanismo que existe en otros países, que el actual inquilino tenga la posibilidad, el derecho de preferencia de poder renovar el contrato y establecer algún mecanismo con algún sistema de actualización para la renovación en los costos. Digamos, tenemos que buscar algunos parámetros más o menos objetivos que nos permitan ordenar la ecuación. Me parece que hay una ecuación económico-financiera en el contrato que, si bien se trata de bienes particulares e individuales que no son públicos, el Estado tiene que regular en vista de estos dos aspectos, ¿no es cierto? Bueno, el derecho de propiedad y el derecho que tiene a obtener un lucro razonable, como planteaba acá el amigo, y al mismo tiempo el derecho que tienen los inquilinos a tener cierta previsibilidad, cierta razonabilidad, cierto esquema de decir qué va a pasar con el precio. Y me parece que es entendible que el gobierno en este contexto intente resolver el problema o atravesar este problema que es tan difícil, porque es lo que hablábamos recién. Si esta devaluación se traslada a precio de alquileres, y bueno, los alquileres se vuelan 50%, 60%, 70%. Es entendible el problema, ¿no es cierto? Pero me parece que no sé si son los mecanismos totalmente todos los adecuados, los planteados. Me parece que hay otras alternativas que se podrían evaluar un poco mejor. La época no ayuda, ¿no es cierto? ¿Creen o cómo creen que va a ser, ¿no, el debate? Si va a salir tal cual, si se le van a seguir haciendo modificaciones, ¿qué esperás o qué lees por ahora? Yo creo que van a seguir las modificaciones, porque no está. El día lunes, ahora, antes de ayer, hubo una reunión entre algunos actores inmobiliarios y algunos legisladores. Llegaron a un acuerdo en hacer ciertas modificaciones.
Yo pedí ayer a la mañana el texto definitivo de las modificaciones, no aparece, no está. Que después, que mañana, que pasado, que enseguida. Con lo cual no puedo confiar, no me puedo confiar en eso. Entonces, ¿qué tengo que seguir? Haciendo las cosas que nosotros creemos que hay que hacer. Modificar la ley, proponer. Nosotros queremos ser parte de la solución, no derribar la ley por inconstitucional, porque va contra derecho. ¿Cuáles serían el tema las es propuestas? Modificar. Una. Como para... Recién hablamos del tema del coeficiente de actualización semestral. Que yo sepa, corríjame si no es verdad, creo que los salarios se modifican una vez al año mediante las paritarias, semestralmente. Me está diciendo, va a haber inflación, primera medida. Segundo, me dice, señor, usted para actualizarlo va a tener que hacer un mix entre el IPC y el CBS, índice de precio consumidor y código de variación salarial, que ambos se lo va a dar el INDEC. Bien, sabemos nosotros que hace 7, 8 o 10 años el INDEC era una mentira. Pero imaginemos lo que me diga la verdad. Señor, la inflación es, por decir cualquier número, 20%. Y justo en el salario no ha sido modificado, o sea que va a ser 0. Suponemos, no lo sabemos porque no está en la ley, claro. No es claro. Entonces yo digo, 20% IPC, código de variación salarial 0, 20 más 0, 20, dividido 2, 50. El propietario me dice, voy a actualizar por el 10%, por decir cualquier número, por debajo de la inflación, lo retiro del mercado porque no me es rentable. ¿Por qué? Hace 50 años atrás, 20 años atrás, la rentabilidad era el 1% del valor de venta del inmueble. Hoy estamos en el 0,03%. Lo que aparte no se está discutiendo acá, esta ley es cómo se va a aplicar, como una ley de orden público, a la vigencia de los contratos o se va a aplicar a futuro para los nuevos contratos. Tampoco lo dice la norma. Tampoco. Eso lo cual va a dar una discusión, porque, digamos, introducirse dentro del contrato ahora va a dar si no hay acuerdo, va a dar. Y si viene para los próximos y la parte que no lo vea claro, por eso me parece que... ¿Vos crees que va a salir como está o va a hacer modificaciones? No, yo creo que va a sufrir modificaciones. Bien. Pero me parece que del lado que salga, no sé, tengo mucha incertidumbre por todo lo que escucho, ¿no es cierto?, de los distintos actores, tanto representantes de inquilinos como propietarios. Veo que ambas partes tienen razones y tienen argumentos muy sólidos y que a lo mejor el temor es transformar la oportunidad histórica de sacar una norma que funcione, aunque sea más corta, más chiquita, pero que funcione en eso, claro, en 5 artículos y no una de 15 o 20 que no funcione en ninguno, porque ha pasado, ¿cierto?, que las normas quedan muertas después, ¿no es cierto?, porque nadie las quiere aplicar o una de las partes no las aplica, y entonces me parece que a lo mejor a veces algo más corto, más conciso, buscando 3 o 4 o 5 acuerdos puntuales. A lo mejor también una norma que sea una norma por un tiempo, porque también a eso los propietarios buscan, es decir, no, yo no quiero una norma de acá 15 años. Bueno, busquemos algo que nos resuelva el problema ahora. 3 años, en la incertidumbre, la emergencia, este problema que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y vamos para adelante, y vamos viendo después. No sé, me parece que hay que buscarle, hay que ser un poco creativo. Si la norma sigue a salir como está, es como que yo quisiera apagar el fuego con nafta. Es imposible, no se puede. Bueno, no se puede. Disculpa, vamos a la otra. AFIP. Bueno, sí, es una presión tributaria. No puede ser. No puede ser. Yo estoy de acuerdo que los grandes, me parece que sí, digamos, aquellos que que tienen 100 locaciones, 50 locaciones, bueno, sí, macho. Ahora, yo lo veo, aquel que tiene 1, 2, ese que uno lo ve hasta como profesional, que tiene clientes de esa situación, cuando tienen que encontrarse con una situación de conflicto legal, tienen que pagar ATM, digamos, hoy la gente tiene que saberlo, el contrato tiene que estar sellado y uno tiene que ir a ATM, y si llegas tarde después te clavan multa, ¿no es cierto? No es barato litigar y lamentablemente las locaciones no son muy ágiles a veces, entonces bueno, en ese aspecto... esto es un tema, ¿sí? El tema de la FIP va a ser un tema porque aparte hay un aspecto Voy a tomar lo que vos decís. ¿Sabés qué? Antes de terminar, los inquilinos que tienen relación locativa, pero tienen sueldos, por ejemplo, un poco importantes como para pagar alquileres un poco más importante, automáticamente cuando clarifiquen esa situación, más allá de que no en ningún lugar dice que podrás desgravar de ganancia, en ningún lugar, a mí lo que me preocupa es eso, ¿me entendés? Cómo te toman de, usted puede pagar un alquiler de, venga que te diga la FIP,
entonces me genere mayor agravamiento de la condición del consumidor inquilino, ¿no es cierto? Y que el sujeto se encuentre, ¿no es cierto?, con una situación más agravada, digamos. También hay que mirar estos dos lados. Me parece que se aumenta la presión impositiva a veces. Tomando como base toda esta discusión que se está dando a nivel nacional, ahora el viernes 27 hacemos la tercera cumbre federal, donde hasta ahora tenemos invitados y nos han confirmado 14 presidentes de distintas localidades del interior del país, distintas provincias, para ver si la problemática se vuelve a repetir. Y es cierto, se repite en todos lados, de distinto color, pero se repite. Entonces, lo que nosotros pensamos hacer es, señor, estas son las sugerencias que nosotros hemos, tome por escrito al gobernador, al presidente, al director del Congreso, de diputados, de senadores, que sea. Esto es lo que nosotros entendemos que se tiene que modificar. Bien. Porque de alguna manera roza la parte de inconstitucionalidad y roza la parte de contraderecho. Bien, para recordar, para finalizar, si existe o no un organismo de defensa para el inquilino y rápidamente, ¿qué tiene que ver hoy una persona que esté en búsqueda de un alquiler? ¿Cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta? Bueno, respecto al organismo, lo charlamos al principio. Creo yo que Defensa del Consumidor tiene que revisar sus manuales. La ley no es así, porque en algún momento, si no lo hace Defensa del Consumidor, seguramente se va a judicializar, y los jueces ya hoy, con las causas breves que hay en materia de consumo, que son muy breves, van a poder entrar a intervenir en este tipo de conflictos. Bien. Lo van a hacer rápidamente porque es un procedimiento que se ha puesto en marcha este año y funciona muy bien. Por montos menores de 30.000 pesos. Y después, igual hay algunas oficinas, por ejemplo la de Luján, de Defensa del Consumidor, que intervienen en estos casos, suelen intervenir, no es siempre... Bueno, y después lo otro que me dijiste que hay que tener en cuenta para los consumidores, que bueno, básicamente sabemos que los márgenes de negociación son muy complejos, pero yo le sugiero siempre pedir el contrato antes de suscribirlo, pedir a la inmobiliaria, que tiene obligación de entregárselo, una copia de lo que usted va a firmar, en las condiciones, y siempre busque una persona de su confianza, que podrá ser un abogado a la matrícula, podrá ser en alguna oficina de defensa del consumidor, alguien que lo pueda asesorar y decir qué aspectos usted podría llegar a discutir en ese aspecto o tener algún inconveniente. Entonces pedir a la inmobiliaria, usted le puede decir, mire, modifique tal aspecto, yo quiero esto discutirlo ya, porque la inmobiliaria también está para eso, para hacer un pivote entre usted y la inmobiliaria y el propietario. Bien, bueno, yo les quiero agradecer, Sergio. Sergio, muchas gracias. Miguel, muchas gracias por haber estado presentes, por haberse sumado a este debate. Un solo consejo antes. Rapidito. No hay que ser ansioso. Que lean todo antes, que se fijen antes, que le dicen todo antes. Porque una vez que se firmó, no puede hacer más nada. Todo lo que se habla se firma, lo que se firma ahí se cumple. Yo como defensor consumidor, los contratos con cláusulas predispuestas siempre son revisables aun cuando el consumidor los firme. Y son nulos cuando establecen cláusulas de nulidad. Eso los consumidores lo tienen que saber. Claro, aunque usted firme no lo y firmó mal, si hay algo que viola la ley, se puede anular perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado presentes, por haberse sumado a este debate que se está dando, por supuesto, en el Congreso Nacional, que tiene que ver con un proyecto de ley de alquileres y con fortalezas, debilidades, cosas que se están discutiendo y a modificarse. Nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos a las 19 horas. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau.